Buenas a todos. En este vídeo vamos a ver cómo utilizar el Dev C++ con un programa básico, como es enseñar en la pantalla, pues una bienvenida, el clásico que veréis, o si habéis investigado un poquito sobre cualquier lenguaje de programación, el clásico Hola Mundo. Bien, para ello, antes de nada, hay que explicar cuáles son las partes principales de un programa, que son principalmente tres. Bien, la primera, ordenada de más arriba a más abajo, es la parte de las cabeceras. Esto de aquí, que veis que es hashtag include y un nombre raro, es lo que se denomina cabecera. ¿Qué es una cabecera? Pues simplemente son información sobre funciones y elementos de cómo utilizarlos que utiliza C o C++ o cualquier lenguaje de programación para poder utilizarlos durante el programa. Por ejemplo, aunque aquí no es el caso, por ejemplo, hay una biblioteca que es de matemáticas, que al ponerla aquí arriba, que sería include maths, por ejemplo, luego dentro del programa, que lo veremos más adelante, que es aquí, voy a poder utilizar pues funciones como de derivada, como logaritmo, como exponencial, etcétera, etcétera. Esa librería permite hacer operaciones más complejas con pequeñas nomenclaturas sin tener que hacer un desarrollo matemático extenso sobre, por ejemplo, una exponencial, que sería una multiplicación reiterada, ¿no? Esta, por ejemplo, de aquí, la biblioteca iostream, la vamos a utilizar siempre igual que la string. La primera, iostream, sirve para que el ordenador, en este caso, o el dispositivo que ejecute nuestro programa a futuro, interprete qué es una entrada y qué es una salida de datos, y esto lo vamos a aclarar ahora mismo. Una entrada de datos es, por ejemplo, un teclado donde el usuario va a poder escribir cosas y yo como programa, como ordenador, voy a recibir esa información. Es lo que se llama inputs, entrada de datos, y salida de datos sería en este caso las pantallas, por ejemplo, donde puede el usuario leer lo que yo le estoy escribiendo. Como veis, son los dos sentidos, entrada y salida, teclado y pantalla. De ahí lo de IO, que es input y outputs, ¿vale? La biblioteca de string, en este caso, sirve para poder trabajar con textos, que lo vamos a ver después. No voy a entrar en detalle en qué cosas aporta esta biblioteca para poder trabajar cadena de caracteres o textos, que es lo mismo, pero os diré que siempre vamos a poner estas dos y que con el paso del tiempo y cuando aprendamos nuevas cosas, pues añadiremos nuevas bibliotecas. De un programa a otro, según vayáis avanzando en programación, simplemente copiadlas y pegadlas porque las vais a ir acumulando en la mayoría de casos, por lo menos a este nivel. Bien, aquí irían las bibliotecas. Hay una segunda parte que aquí no está puesta. Vamos a poner aquí, aunque no tenga ningún sentido, que es donde yo voy a escribir las variables globales, ¿vale? Las variables globales las introduciremos más adelante, pero deciros que aquí se van a declarar, se van a crear, se van a formar. Luego ya las usaremos, de nuevo, como antes pasaba con las bibliotecas, las usaremos aquí, dentro del programa, que es ni más ni menos que la tercera parte. Esto de aquí, el int main, como podéis ver, todo esto que hay dentro de estos corchetes de apertura y cierre, aquí dentro va a ir el programa en sí. Aquí es donde nosotros vamos a trabajar el 95% del código. Algo tocaremos de las variables y algo tocaremos de las bibliotecas, pero bien poquito, porque la mayoría de cosas que tenemos que hacer, que programar, que desarrollar, que crear, van a estar aquí dentro de la función principal, función main. Al final del curso, o hacia el final, cuando lleváis ya más conocimientos adquiridos, hablaremos más sobre las funciones, pero de momento con que sepáis que la función principal se le llama main, que es int main o void main o solo main, de momento es suficiente, ¿vale? Bien, dentro del cuerpo, siempre al final en este caso, si es en int main, que es lo que vamos a trabajar nosotros de momento, lo vamos a dejar así, vamos a poner aquí un system pause, perdón, un system pause, que se me ha ido la imagen, y después un return 0. De momento esto no vamos a darle explicación
simplemente lo vamos a poner y más adelante comentaré qué es lo que permite. Esto va a ir fijo, siempre, al final del todo del programa, ¿vale? Aquí bien abajo. Bien, pues vamos allá. Vamos a intentar escribir por la pantalla al usuario un mensaje de bienvenida o algún tipo de información, ¿vale? Vamos a utilizar la pantalla que es un output para que el usuario que ejecute ese programa lo pueda leer. Bien, para eso vamos a utilizar una sentencia que se denomina eh, printf, ¿vale? Esto lo vamos a borrar que no hace falta. La sentencia printf significa print for screen, es decir, imprimir por la pantalla, abreviado. ¿Y cómo funciona? Bien, pues de la siguiente manera. Después del printf ponemos unos paréntesis y termina en punto y coma como todas las sentencias. Como veis, no lo he comentado, pero lo voy a comentar según vayamos aprendiendo cosas. Casi todas las sentencias tienen punto y coma al final de la misma, ¿vale? Si no, lanzará un error, como veremos un poquito más adelante. Bien, ¿y qué se pone dentro? Pues dentro se pone el mensaje que queremos mandar. Por ejemplo, si yo quiero poner hola, bienvenido, puedo ponerlo ahí dentro. Cosas a tener en cuenta. Si estamos imprimiendo, si estamos mostrando texto, como es esto de aquí, esto es un texto, hay que ponerlo, como lo habéis visto antes, entre comillas. ¿Veis que cambia el coloreado? ¿Vale? Esto cuando se queda en blanco es porque está interpretando que es un texto. Hola, bienvenido. Ahí está, ¿vale? Em, Vamos a ejecutar el programa. Vamos a quitar esto de aquí abajo. Vamos a dejarlo así un poco bonito. Y vamos a ejecutarlo. Para ello, recordad, en Execute vamos a Compile and Run o le damos a F11 directamente. Si todo está bien, que de momento lo estamos poniendo correctamente, vamos a ver que se abre una ventanita negra y en este caso, como veis, pone hola, bienvenido. Luego pone presiona tecla para continuar, que eso es lo que hace el System Pause. Ya sé que va todo seguido y eso lo solucionaremos ahora en un momento. Pero como veis ya ha sacado por la pantalla, ha sacado una información, un texto, que es este de aquí. Bien, habéis visto también un par de cosas más que ahora mismo están en pantalla, pero no las he explicado, que es el tema de las cositas en azul. ¿Veis? Esto de aquí son comentarios. Es algo que el programa no lee en ningún momento. Es una anotación. Es una nota para el que está viendo el código o el que está haciendo el código. ¿Para qué se utiliza? Para explicar alguna zona del programa o aclarar alguna sentencia o algún bloque de contenido o incluso para, digamos, em, crear bloques virtuales, por así decirlo, ¿vale? Es decir, yo pongo aquí parte 1 del programa, imaginaros, porque es muy grande y necesito partirlo en distintos bloques. Bien, ¿cómo se hace esos comentarios para que tengan ese color distinto? Introduciendo o empezándolo con dos barras inclinadas, que son las de la tecla del 7, ¿vale? Si yo pongo aquí abajo cualquier cosa, el programa las intenta leer, pero si yo le pongo delante en cualquier momento dos barras, él automáticamente va a interpretar que es un comentario, que eso no tiene que leerlo, aunque lo va a dejar escrito por si alguien lo tiene que interpretar como nota. También hay otra manera y es que si yo, por ejemplo, quiero utilizar varias líneas como comentarios, tendría que empezar todas ellas con dos barras, pero esto a lo mejor puede ser molesto o complicado si hay mucho texto en muchas líneas. Entonces lo que puedo hacer es poner barra asterisco y donde quiera terminar asterisco barra. ¿Veis que empieza y termina igual de forma capicúa? Barra asterisco, o sea, sí, barra asterisco y asterisco barra. Entonces lo que hace es que todo lo que haya entre esas dos cosas las va a interpretar como comentarios. Así que esta es la segunda forma de poner comentarios en cualquier parte de un programa. Recomendación, poner comentarios a todo lo que podáis. No comentarios innecesarios de relleno, sino comentarios de análisis del programa, de qué estoy utilizando, por qué utilizo eso, notas que creéis que son convenientes. Esa recomendación y ese buen hábito es tremendamente importante que lo adquiráis desde el principio. Bien, como decía, hemos mostrado un texto, pero se pueden mostrar también otras dos cosas más con la sentencia printf. Una de ellas es operaciones matemáticas, por ejemplo, y otra de ellas es
variables. Las variables las veremos en el siguiente tutorial. Aquí todavía no es interesante verlas. Para ello, os pongo, por ejemplo, estas dos líneas de aquí nuevas que estaban al principio. Como veis, printf pone aquí unos paréntesis. De nuevo, hemos encontrado un texto y lo vamos a leer. Pone barra n, la suma de 2 más 1 es espacio. Vamos a leer hasta aquí. Quizás lo único que no interpretáis o que no entendéis respecto a la línea anterior que ya vimos antes es este barra n. Bien, esto de barra n, cuando se pone dentro de un texto, es decir, entre comillas, porque lo he utilizado aquí como texto, significa que el programa lo que va a hacer es sustituir ese barra n por un enter, por un salto de línea, un enter del teclado, por así decirlo. No importa que yo le ponga aquí muchos enters al programa. Él no, todo este trozo no lo lee. Para él es espacio vacío y no lo va a mostrar en la pantalla de ninguna manera. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, ejecuto con el F11 y lo veis, fijaros, sale hola, bienvenido y hay un salto de línea. No hay 8, 10, los que yo ya he puesto aquí. Por tanto, todo este trozo de aquí no sirve para nada, solamente para mí. Y esto pasa también si yo intento meter para adentro con espacios o con el tabulador una sentencia. Si yo ejecuto, esto no tiene nada que ver con lo que luego sale. Vamos a cerrar esto y vamos a ejecutar otra vez. A ver, F11, aquí. No tiene nada que ver estos espacios con lo que sale realmente. Él todos estos espacios los ignora, ¿vale? Es un tema más para mí de entender cómo estoy colocando las cosas para que no me líe yo cuando el programa crezca. Bien, entonces, ¿cómo hacemos eso de los espacios y los saltos de línea? Bien, pues como os decía, el salto de línea, ese enter, se hace con esta barra n. Quizás alguno también lo vea por internet como end line o end ln. Nosotros aquí, por comodidad, lo vamos a ver de momento como barra invertida n. Quiere decir, por ejemplo, que si yo pongo esto después del bienvenido y pongo 4, por ejemplo, y compilo el programa, después del bienvenido va a venir y va a leer 4 saltos de línea. ¿Vale? Como veis, han metido 4 saltos de línea y luego un quinto antes de empezar la suma. ¿Que yo quiero meter espacios? ¿Quiero que esta parte de la suma quede un poquito más a la derecha? Pues le puedo poner directamente espacios. Para él esto, como está dentro de unos paréntesis, o sea, perdón, de un texto, dentro de unos, sí, de unos, perdón, de unas comillas, para él estos son como letras. Puedo poner A, que para él es texto, o puedo poner espacios, porque para él es otro texto, un texto vacío, pero es un texto. Entonces, cuando yo compile, vamos a cerrar la ventanita esta que si no, no se compila, y le doy a F11, ¿veis? Ha hecho los 4 saltos de línea y ha puesto ahí 4 espacios que podían haber sido letras, pero bueno, esto también me sirve. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dejarlo como estaba y vamos a continuar leyendo lo que había antes. Bien, decíamos, salto de línea, la suma de 2 más 1 es y se termina el texto y como veis, aquí he puesto 2 más 1. Esto ya no va entre comillas, esto es una operación matemática, que es lo segundo que quería enseñaros. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que va a enseñar el texto, la suma de 2 más 1 es espacio y va a poner el resultado de esta operación matemática. Si yo quisiese poner 2 más 1, como aquí, tengo que ponerlo entre comillas, para que lo lea como texto. Si no lo pongo con comillas, lo que va a hacer es leerlo como operación matemática. ¿Por qué la coma? Y esto es importantísimo. Porque cuando yo utilizo en un printf varios tipos de cosas, por ejemplo, esto es texto, esto es operación matemática, son dos tipos distintos, tengo que separarlos siempre con una coma. ¿Vale? Vamos a ejecutarlo y ponemos algún ejemplo más dentro de ese printf para que veamos el tema de la coma. Hola, bienvenido. Suma de 2 más 1 es espacio y 2 más 1 es 3. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros para imprimir en realidad operaciones matemáticas, es decir, todo lo que no sea texto e incluso el texto, vamos a utilizar otra sentencia distinta que veremos en el siguiente tutorial, ¿vale? Así que, ¿por qué otra sentencia? Porque esta se complica mucho, hay que escribir demasiado para poder escribir varias cosas a la vez. De momento, solo vamos a dejar nosotros puesto texto, porque aquí, para sacar esta operación matemática, he dicho que solo hay que poner esto, pero en realidad hay que poner alguna cosita más dentro de este paréntesis que no me interesa de momento ver,
¿vale? Sí que vamos a utilizar el printf en realidad, y lo vamos a introducir aquí, para poder imprimir números decimales, ¿vale? Es lo único para lo que vamos a utilizar el printf, salvo en esta práctica para poder presentar o poder hacer un primer programa. ¿Cómo se ponen números decimales? Pondríamos, por ejemplo, un número que él reconoce que es pi, que es un número irracional como todos sabéis, y antes hay que poner esto de aquí. Esto quiere decir que hay que poner 4 decimales de un tipo float, que es un tipo de número decimal que introduciremos también en el siguiente capítulo, ¿vale? Pero esta sería la sentencia. Ponemos todo esto, cambiamos este numerito por el número de decimales y aquí ponemos el número que queramos. Podemos poner pi, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ejecutar. Eh, en vez de pi, como decía, que no lo reconoce de hecho, vamos a poner el siguiente número, ¿vale? Y entonces, al sacarlo por pantalla, veis, la suma de 2 más 1 es 4 decimales y pone 3,1655. No pone todos los decimales, sino que redondea al cuarto decimal. Pone solo 4 decimales, ¿vale? Entonces, solamente para números decimales, en realidad, a partir de ahora utilizaremos el printf. Para el resto de cosas, la sentencia que veremos en el siguiente capítulo. Bien, pues hasta aquí este primer tutorial sobre cómo hacer el primer programa, un primer programa. Y nada, nos vemos en el siguiente.